Bueno, buenas tardes. Ya estamos preparando la transmisión en vivo y en unos minutos estamos listos para empezar. Adelante, Judith. Bien, les damos a todos y a todas la bienvenida a esta clase Patrimonio Documental y Diversidad Cultural como parte del seminario de Lengua y Cultura Yiddish de la Fundación Ivo y junto con la Universidad 3 de Febrero. Voy a presentar, primero agradecerles a los profesionales que nos acompañan esta tarde y voy a presentar a cada uno. Sandra Moresco es profesora de Historia especialista en Innovación Tecnológica y Gestión de Plataformas Digitales vinculadas al patrimonio cultural. Desarrolló políticas públicas de derechos humanos, algunas de las cuales fueron aplicadas a la totalidad de la información vinculada a los archivos de lesa humanidad. Se dedica a la articulación de sectores gubernamentales, asociaciones civiles y particulares en la preservación de la memoria y el patrimonio documental. Fue presidenta del Comité Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es coautora del libro Argentina 1976-1983, Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al terrorismo de Estado, y es co-compiladora del libro Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe. Enrique Jmelnik es licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Filosofía por la misma universidad. Es el director general del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, donde realiza una importante labor de investigación y divulgación. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y miembro del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación de México, director fundador de la Feria Internacional del Libro Judío en México. Recibió la medalla del Instituto Cultural México-Israel y el premio Herzl de la Organización Sionista Mundial. Samantha Casareto es profesora de Historia graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster de la Universidad La Sorbona de París. Es docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro del proyecto Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos Humanos. Fue coordinadora del Archivo General de la Nación. Desde hace 15 años es representante regional del Programa Internacional de Archivos del United States Holocaust Memorial Museum de Washington, por medio del cual contribuyó al rescate y conservación de millones de documentos sobre el Holocausto y el antisemitismo en América del Sur. Participó activamente del desarrollo de la profesión archivística en nuestro país por medio de la organización de capacitaciones, jornadas y mesas redondas. Silvia Hansman, máster en diseño instruccional. Sus áreas de interés y especialización incluyen la gestión documental, la teoría y la práctica archivística, la preservación de materiales históricos y sus cambios de soporte, la diversidad lingüística de Argentina y los estudios de género. Hace más de 25 años que coordina proyectos archivísticos, fue coordinadora archivística del proyecto de digitalización del Departamento de Cine, Audio y Video del Archivo General de la Nación Argentina. Coordinó e implementó la puesta en valor del archivo privado del presidente Raúl Alfonsín y lideró su transferencia de la esfera privada al Museo de la Casa Rosada, que sentó las bases de los archivos presidenciales en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia. Desde el 2004 participa de un proyecto de microfilmación y digitalización de archivos relacionados con el Holocausto en el marco de un subsidio otorgado por el Museo del Holocausto de Washington, que convirtió a la Argentina en uno de los países con mayor documentación sobre el Holocausto en Latinoamérica. Queremos que tengan en cuenta para participar de esta clase que vayan escribiendo en el chat de YouTube como para que podamos leer las preguntas o lo que quisieran decir, pero sí recién al final de la clase. Así que bueno, vamos a empezar. Si Silvia, ahí estamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como les decía Judith, este encuentro es parte de nuestro curso de Cultura Yiddish en el Seminario Internacional de Yiddish y Diversidad Cultural que organiza Ivo junto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La clase de hoy
La vamos a dedicar al tema de patrimonio cultural y la relación entre patrimonio cultural y diversidad cultural. Bueno, me acompaña el equipo más polenta de todos mis colegas. Les voy a dar directamente la palabra a Sandra Moresco. Simplemente antes de empezar, ponerle un marco al tema de patrimonio cultural, no como definir el concepto, sino eh, para que entendamos que cuando hablamos de instituciones de patrimonio cultural o instituciones de memoria, muchas veces tienen muchos nombres muy variados, a veces las englobamos con estos nombres que son totalmente genéricos. Eh, lo que estamos nombrando es una diversidad de organizaciones, museos, bibliotecas, archivos, centros comunitarios, asociaciones civiles, asociaciones genealógicas, sociedades tradicionalistas. Todas estas organizaciones tienen contenidos patrimoniales y cada una tiene su historia, su diversidad, su foco. Lo que nos une es que todas tenemos varias misiones. Por un lado somos responsables de asegurarnos que el patrimonio cultural se conserve, que sea capturarlo, adquirirlo, conseguir la documentación. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de conservarla a lo largo del tiempo. Eh, y finalmente somos responsables también de asegurarnos que esa información sea accesible, no solamente que sea accesible, sino que tenga algún valor, algún uso útil para la sociedad. Y bueno, en estas funciones es en las cuales nos vamos a enfocar ahora. Nuestra materia prima son los documentos, pero cuando hablamos de bibliotecas y archivos, cuando hablamos de instituciones patrimoniales, un libro es un documento, un disco es un documento, una base de datos es un documento, y una revista o una entrevista grabada puede ser un documento. Por eso el concepto de patrimonio cultural va cambiando de acuerdo a dónde nos posicionamos, de acuerdo a desde qué institución o desde qué grupo humano estamos mirando esos materiales. Y bueno, como venimos de organizaciones diferentes, vamos a intentar eh, comparar, resaltar las sinergias, reconocer las diferencias y las discrepancias en los procesos de creación de memoria. Perdón, mi cámara, a ver, bueno, en estos procesos de creación de memoria, de creación de patrimonio cultural o de conformación de patrimonio cultural, en las que participamos todos, desde museos, bibliotecas y archivos. Bueno, Sandra, si estás para compartir. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero hacer un especial agradecimiento por la invitación a Silvia Hashman, directora del Archivo IWO, y es un gusto compartir esta mesa con Samantha Casareto, coordinadora regional del Museo del Holocausto de Washington, y a Enrique Shelnick, director del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Voy a hablarles del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Hasta hace 2 meses fui presidenta del Comité Regional para América Latina y el Caribe, y quiero compartirles la experiencia que tengo de haber participado durante 5 años del programa.
El programa Memoria del Mundo es el programa de la UNESCO dedicado al patrimonio documental, incluido el patrimonio digital. Y UNESCO define la memoria del mundo como la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, su patrimonio documental, que a su vez representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura. Tiene como objetivos generales facilitar la preservación del patrimonio documental mundial, instrumentar el acceso al mismo, crear una mayor conciencia sobre la existencia y la importancia del patrimonio documental y digital. Durante el tiempo de pandemia por el COVID-19, la UNESCO se pronunció y declaró que estábamos en un momento de oportunidad para poner en valor la importancia del patrimonio documental, referido especialmente en ese caso a cómo en el pasado se ha enfrentado a las diferentes epidemias, desde el punto de vista científico, sanitarista, político y social, destacando que las instituciones de memoria resguardan el patrimonio documental y son custodia de fuentes de información confiable. Por lo tanto, en la mencionada declaración se alienta a los estados y a los responsables de ejecutar políticas a que tomen en cuenta el valor del patrimonio documental y las instituciones que lo resguardan. Dentro del registro de la memoria del mundo se encuentran dos colecciones muy importantes, de las cuales aquí están presentes responsables de esas dos colecciones, que hablarán luego. Una es la colección del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Askenazí de México, que el año de registro fue en el regional en el año 2007 y en el registro internacional en el 2009. Y el acervo sobre los entramados migratorios del idioma y su producción cultural en América Latina, de la Fundación IWO, que fue recientemente incorporado al registro regional de la memoria del mundo en el año 2022. Bien, en cuanto a la organización e implementación del programa, en primer lugar lo que ha creado UNESCO es un registro en el cual se incorpora información sobre patrimonio documental que tenga en sí mismo un valor para la humanidad. Ese es el concepto general de lo que es el registro de la memoria del mundo. El programa se organiza a través de comités, convoca a expertas y expertos y son parte quienes conforman ese comité. Y son los responsables de organizar la convocatoria en el periodo que se determine. Durante ese tiempo, las instituciones y personas particulares pueden completar el formulario con los requisitos y así presentar la postulación al registro. Una vez cerrada la convocatoria y luego de una primera revisión de las postulaciones, especialmente en cuanto a la información presentada por los postulantes, como documentación adjunta y demás, el comité realiza una reunión anual cerrada donde evalúa y dictamina cuáles son las postulaciones aprobadas para su incorporación al registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Hay tres instancias, hay un comité internacional, que bueno, fue el primer comité en crearse, el regional, en nuestro caso Latinoamérica y Caribe, creado en el año 2000, y en el caso, voy a comentar el caso de México. México tiene un comité nacional que funciona muy bien desde hace muchos años, y lamentablemente en el caso de Argentina no tenemos comité nacional conformado. Algunos aspectos
quería compartir con ustedes algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de presentar un patrimonio documental, un documento, una colección, a postularse a la memoria del mundo. En primer lugar, la historia de la colección o del documento con la mejor descripción que se pueda tener. En detalle hay que explicar la responsabilidad legal y administrativa en relación al patrimonio documental que se desea postular. La accesibilidad, fundamental, importantísimo. Desarrollar cómo se tiene acceso a los documentos, colecciones, todas las restricciones al acceso deben ser explicadas. El acceso permanente es el objetivo de la preservación. Sin ello, la preservación no tiene sentido excepto como fin en sí mismo. El programa Memoria del Mundo fomenta el acceso universal y democrático al conjunto del patrimonio documental, dentro del respeto a las restricciones culturales y las consideraciones específicas en materia de control de los derechos de autor, pero sin limitaciones artificiales. Aunque esto no se alcance a la perfección, es legítimo, obviamente, intentarlo. Además, concuerda con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, donde explica que todo individuo tiene derecho a una identidad y por consiguiente derecho de tener acceso a su patrimonio documental, lo que comprende saber que éste existe y dónde se encuentra. La autenticidad, algo que estoy comentándoles como los ejes fundamentales para poder, y requisitos fundamentales para poder participar de la postulación. En cuanto a la autenticidad, hay que preguntarse si el patrimonio documental es lo que parece ser. Si han establecido maneras confiables de la identidad y la procedencia del patrimonio documental. Pensar en la rareza, pensar si el bien documental que se postula es único en su género, si tiene atributos especiales, si es el patrimonio documental único e irreemplazable. Contar con un plan gerencial de preservación y acceso, y si hay un plan hay que explicarlo, y hacer una evaluación y una descripción de los riesgos a los que es sometido el patrimonio documental presentado. Hay que precisar la naturaleza de esos riesgos y el alcance de la amenaza al patrimonio documental, riesgos que pueden ser por acción o inacción humana o por desastres naturales. En cuanto a la significancia regional. ¿Cómo se llama la...? Perdón, ¿me hacían una pregunta? Bueno, en cuanto a la significancia regional, hay que preguntarse si este patrimonio constituiría su pérdida a un empobrecimiento para el patrimonio de la humanidad. Si habrá tenido gran impacto en el tiempo y o dentro de un área cultural particular en la región. Si habrá tenido gran influencia, positiva o negativa, en el curso de la historia. Y la relación entre lo local, lo regional y lo internacional. El comité debe considerar que el elemento elegido es de importancia mundial, único e irreemplazable, algo cuya desaparición o deterioro constituiría un empobrecimiento para el patrimonio de la humanidad. Debe haber tenido una gran importancia a lo largo de la historia, o en un momento y en un hecho particular de la historia. Voy a compartirles, desde el comité se realizó una encuesta que está en proceso, por supuesto, pero quería comentarles a ustedes
cuando nosotros preguntamos acerca de si el registro del patrimonio documental en la memoria del mundo ha impactado en la institución, el 94% de los casos ha explicado que sí, y han desarrollado el por qué ha favorecido a la institución ser parte del registro de la memoria del mundo de la UNESCO. El patrimonio documental inscripto en la memoria del mundo da cuenta del pasado, un pasado en común que produjo que tengamos un presente y un futuro en común. Su reconocimiento y su puesta en valor, incluido el valor histórico, son parte ineludible del sustento de nuestra identidad, lo que nos da el derecho universal a su conocimiento y acceso. Puse una imagen del libro, del cual soy co-compiladora, publicado el año pasado. En ese libro ustedes pueden ingresar a moulac.org y pueden descargarlo en forma libre y tener acceso a lo que son los distintos patrimonios documentales que están incluidos en la memoria del mundo de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por esta explicación tan exhaustiva. Mientras la escuchaba, bueno, como que rememoraba el proceso que atravesamos hace no mucho. Yo después voy a hablar un poco sobre esto, pero es muy interesante la mirada regional de Memoria del Mundo hace que tengamos que pensar en el patrimonio propio, el patrimonio que uno custodia, pensarlo desde la mirada del otro. Y creo que eso hace que el proceso de aplicación al registro sea muy interesante, muy instructivo y muy transformador eh, para muchos archivos. Muchísimas gracias, Sandra. Y la invito a Susana, a Samantha, perdón. Samantha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero como empiezo como Sandra, agradeciendo a Silvia, a Judith y a Ivo esta invitación, por supuesto también a Ondrej. Es un placer estar tanto con Enrique como Sandra, que son compañeros de andanzas. Ni les cuento con Silvia también, porque venimos trabajando con ella desde el año 2006, desde el Museo del Holocausto. Con Enrique hemos empezado a trabajar hace poquitos años y con Sandra creo que nos conocemos desde hace demasiado tiempo. Así que nada, es un placer estar con tanta gente amiga, conocida, profesionales y con los que hemos podido construir y trabajar en todos estos años. Por otro lado, hablando de archivos y pensando en lo que veníamos charlando con Silvia sobre este encuentro, me parecía importante plantear qué es lo que nos pasa con los archivos, por qué creemos que los archivos son importantes. Me parecía que ese era un primer punto para charlar con ustedes. ¿Qué estamos encontrando en los archivos? ¿Qué estamos viendo en los archivos? ¿Desde qué momento nos empezamos a dar cuenta que los archivos son importantes para reconstruir historias, para reconstruir identidades, para reconstruir comunidades? Claramente los archivos siempre se fueron guardando, por eso hoy tenemos documentación que en nuestro país que viene de época de la colonia y época de los primeros estados y los primeros gobiernos nacionales. Sin embargo, en los últimos años y a fines del siglo XX, no solamente en Argentina, sino en general en el mundo, fueron importantes y fueron reconociéndose como importantes los archivos para lo que tuvo que ver con las políticas de reconstrucción de periodos de graves violaciones a los derechos humanos. Eso fue central, eso fue puesto sobre la agenda y ahí es mi participación desde el Museo del Holocausto, que mantiene proyectos constantes de recuperación justamente de la memoria histórica que fue destruida por el genocidio nazi. Entonces, a partir de eso me parece importante poner en valor de por qué estamos hablando de archivos, por qué Silvia nos invita a charlar de archivos, por qué UNESCO plantea todo esto que nos comentó Sandra, por qué el Centro de Documentación que dirige Enrique tiene ese objetivo de reconstrucción. Justamente tiene que ver con esta idea de este archivo como la posibilidad, el archivo como posibilidad
de reconstruir aquello que fue destruido por un genocidio, por estas... y reconstruir también no solamente, y ahí me parece interesante, reconstruir, por un lado, las graves violaciones a los derechos humanos hechos sobre diversos pueblos, pero por otro lado también reconstruir el delito, digamos, ¿no? Reconstruir el crimen, pero por otro lado también reconstruir las historias de vida de aquellos que fueron afectados por el crimen. Y las historias de vida de aquellos que fueron afectados por el crimen también nos están hablando de las historias de vida y la cultura y la identidad de esos pueblos. Cuando charlamos con Silvia sobre este encuentro, pensábamos justamente eso, por qué es importante esta reconstrucción del yiddish, de cómo el yiddish se habla en la Argentina, cómo circula, cómo llegó a través de los migrantes, cómo llegó a través de los sobrevivientes, cómo llegó a través, digo migrantes y sobrevivientes porque llegan en etapas distintas, cómo se mantiene y por qué se mantiene a lo largo de los años. Y cómo también esto está apoyado no solamente por personas, que obviamente es así, sino también por una cantidad de documentos, por una cantidad de que ellos fueron trayendo. Y ahí es donde pensamos ese archivo, y no estoy pensando en un archivo solamente institucional, estoy pensando en archivos personales también, esos archivos que nosotros constantemente vamos produciendo a medida que vamos viviendo, y fueron produciendo no solamente personas, sino familias completas, cómo se fue transmitiendo oralmente, por escrito, a través de lecturas y demás, estas vivencias, estos idiomas. Entonces ahí me parece importante plantear esta idea de por qué es importante el archivo. De hecho, nosotros constantemente, casi sin pensarlo, guardamos documentos. Guardamos documentos porque son parte de nuestra historia, porque son parte de la historia de nuestras familias, porque son parte de la historia de nuestras instituciones, porque son parte de las historias de nuestros estados-nación. También se guardan documentos porque son parte de la memoria, ¿no? de esa reconstrucción de la memoria histórica. Y guardamos documentos también en muchos casos porque esos documentos son garantes de derechos. ¿Qué quiero decir con esta idea de que los documentos son garantes de derechos? Estoy planteando, y para ser muy simple, cuando uno le dicen que debe un impuesto y no lo debe, tiene un documento que demuestra que eso no lo hizo y ese documento me garantiza ese derecho. Por el otro lado también fue garante de derechos los documentos que se fueron pudiendo guardar para, por ejemplo, todos los reclamos contra Alemania durante el nazismo, para los reclamos que se hicieron contra el Estado Nacional por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, digamos, pero es garante de derechos nuestros aportes, que se hayan guardado los documentos de nuestros aportes jubilatorios para que cuando nos querramos jubilar esos documentos estén. ¿Qué quiero plantear con esto? Entonces es esa importancia de los archivos. Y es una importancia que yo les decía, se fue viendo fuertemente a lo largo del siglo XX, muy pegado a las políticas de memoria, verdad y justicia, muy pegado a las políticas reparatorias, pero que no es solamente fruto de esa tarea, aunque ahí se visibilizó, sino también comienza a ser fruto de muchas luchas y de muchos trabajos de profesionales, por otro lado. Y ahí, decía Silvia, no vamos a dar la definición de bienes culturales o de patrimonio cultural, y yo que soy más aburrida que Silvia, iba a plantearles un poco este tema, porque me parece interesante que ustedes también sepan que más allá de las tareas que se realizan y los trabajos que realizamos los profesionales que trabajamos en esto, hay una ley de bienes culturales en nuestro país, que es la ley 25.197, y en el artículo 2 define qué son los bienes culturales. Y ahí me parece interesante, porque, y lo voy a leer un poco, porque dice, bueno, se entiende por bienes culturales históricos, artísticos, todas las obras del hombre conjuntas y de naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad y rareza y antigüedad les confiere un valor universal o nacional. Y ahí empieza a dar, en el artículo 2, una cantidad de bienes culturales. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿qué es un bien cultural? Es, bueno, es una catedral, bueno, es una sinagoga, bueno, son obras de arte. En uno de los puntos de la ley, justamente habla de los documentos de archivo, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales cartográficos, fotográficos, películas cinematográficas, videos, grabaciones, sonoras y análogas. Eso me parece fundamental porque por ley estamos hablando de la importancia que tienen los archivos en todos sus soportes. También esta ley es actual, pero también es actual en nuestro país, es de
de hace 3, 4 años, pero también ya UNESCO, para continuar con lo que planteaba Sandra, habla de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial en la década del 70, 1972, donde plantea dentro de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la 17ª reunión que se celebra en París en el 72, también empieza a definir qué es el patrimonio cultural, y a partir de esto también incluye monumentos, conjuntos de construcciones, arquitectura y demás, y lugares que también son patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural. Pero me interesa remarcar, un poquito antes de esta convención, una convención que también hace la UNESCO, que habla que habla en contra del tráfico. Dice que son tan importantes estos bienes culturales que hay que combatir el tráfico ilícito de estos bienes culturales. Y en esa convención, que es la convención que se conoce en general y entre amigues como París del 71, habla de archivos, en el punto J, incluidos los fonográficos, los fotográficos y los cinematográficos. Entonces, me parece importante plantear cómo no solamente nosotros podemos concebir en una escena profesional, en una escena política, por lo que los archivos significan, y con las 3 funciones sociales que hablamos recién, historia, memoria y garantía del ejercicio de derechos individuales y colectivos, sino también cómo, dentro de las propias leyes de nuestro país y de convenciones internacionales, plantean la importancia de los archivos y del tráfico ilícito de esos documentos. Entonces, si estamos combatiendo un tráfico ilícito de esos documentos, estamos poniéndolos en un grado de importancia tal que necesitamos combatir que esos documentos pierdan su contexto, que esos documentos sean sacados de esos lugares donde nosotros tenemos que trabajar, donde los investigadores avanzan sobre esa investigación. Y a partir de eso quiero volver al punto anterior, que decíamos, bueno, estos archivos empiezan a tener importancia y nos empezamos a dar cuenta cada vez más, porque empiezan a funcionar, entre comillas, en estas reconstrucciones en torno a graves violaciones a los derechos humanos, en las dos líneas, en poder realizar un juicio por el crimen, en poder entender cuál fue el crimen, en poder entender y conocer a los perpetradores del crimen, y por el otro lado, reconstruir las historias de vida de aquellos que fueron las víctimas de estos crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos. En eso no quería dejar de contarles, a ver si logro compartirles a ver, me parece que no tengo posibilidad de compartir, Silvia, porque quería compartirles un flyer si no te lo paso, a ver. Sí, Ahora sí, ahora sí, está perfecto, Samantha. perfecto. Sí, ya está genial, ahora sí. Quería compartirles un proyecto justamente con respecto a eso que está llevando adelante el Museo del Holocausto, que tiene que ver con rescatar fílmicos, donde buscamos películas familiares, institucionales, noticieros, que estén en las casas, en los archivos privados, o en los archivos comunitarios, o en los archivos de alguna institución, y frente a rescatando filmaciones que sabemos que tienen que ser filmaciones muy caseras, que pueden ser filmaciones de algunos eventos familiares, de algunos eventos comunitarios, para mostrar la profundidad. No estamos buscando una filmación que el Estado Nacional hizo sobre la inmigración en un contexto de holocausto en Europa, sino que lo que estamos trabajando es pensar en la importancia que tiene esa vida cotidiana también y los archivos de la vida cotidiana. Entonces, a partir de este proyecto, quería contarles una experiencia de un encuentro de un documento que tuvimos, a ver si logro, de Chillmeyer Rachman, justo conversando con un compañero que está haciendo este mismo trabajo en Uruguay, con nosotros. Pudieron encontrar en Uruguay un video de este sobreviviente, que es un sobreviviente que vivió toda su vida en Uruguay y que dio entrevistas, a ver si, cuéntenme después si se escucha bien, si se pueden ver, a ver si me la deja abrir, sí. Eso es solamente unos segundos. No, Samantha está muy Samantha, bajito. Sí. no, deja de compartir, y cuando te pregunta compartir, abajo tiene que haber un cuadradito para tildar, que es compartir con audio. Perfecto, ahí lo vamos a hacer. De todas Deja de maneras, compartir.
Dame un segundito que ya busco dejar de compartir porque me salió me llevó a mi pantalla. Dame un segundo, que intento Sí, sí. dejar de compartir. Cha, cha, cha. Quiero stop share, acá estamos. Perdón, ¿eh? A ver si tenemos... Ahora, cuando vas a compartir, No, tengo un participante a la vez. A ver, con opciones. no, anda, selecciona el video para compartir, o sea, anda a compartir pantalla, Sí. selecciona el video y en en ese mismo cuadrado blanco vas a ver abajo un cuadradito que dice share audio, compartir audio. A ver, vamos a intentarlo. Share audio, perfecto, ya lo encontré. Perdón, Ah, genial. acá estamos. A ver si ahora sí se escucha. On eure taal allemaal genutzt en noemen goed in der Zeit von der Milchome. In die Zeit von der Milchome hat mir Achave meine Christ, was hat gearbeitet in der polnische Konspiration, nach dem No. mir geschafft ein Dokument. Si no les mando el link para que ustedes después lo vean, si te Sí, parece. podemos compartir Pagar Samantha, y les podemos compartir el link en el chat. Sí, ahí ya se los comparto. Dame un segundo porque lo tengo el link acá. Se los puedo compartir en un minuto. El link en el chat para que ustedes después lo vean. En realidad yo lo que solo quería mostrarles era este sobreviviente en un minuto. Van a encontrar más en la misma página. Más todavía, perdón, ahí compartimos. Igual lo tengo que compartir en el chat, pero lo deberían pasar a YouTube ustedes, ¿no? Porque para que lo puedan ver también. Sí. Perfecto. Compartirlo en el chat y yo ahora lo Compartimos. compartimos. Perfecto. No, yo lo que quiero con esto, digamos, para poder cerrar y para tener un ejemplo de la importancia que tienen los archivos y los archivos sonoros y los archivos, este tipo de archivos sonoros en la que reconstruimos no solamente, ahí estamos, no solamente las historias no solamente las historias escritas, sino también las historias y a los sobrevivientes y a las personas viéndolas. Este video fue hecho en Uruguay y fue hecho en Yiddish, digamos, ¿no? También es interesante eso, ¿no? En qué idioma este sobreviviente quiso contar el genocidio que lo había atravesado, en qué idioma él quiso contar cómo había, en los campos de concentración en los que había estado, en los campos de trabajo en los que había estado, su experiencia en el gueto de Varsovia. Sin embargo, muchos años después, encontramos ahora, uno de los compañeros de Uruguay, en esta búsqueda de fílmicos, me cuenta que él encuentra un video en Treblinka, que ahora sí, donde él está hablando en castellano por primera vez, en una vuelta que él hace a Treblinka, en el campo donde se escapa en 1943, él logra escapar de Treblinka y cuando vuelve a Treblinka hace un video, hace una filmación con su testimonio en castellano, y siendo una de las pocas entrevistas en castellano que él da, una de las pocas historias de vida que él relata en castellano. Muchos años después, volviendo a Treblinka, su idioma para contar su historia es el castellano, y tenemos eso en un video de VHS que sobrevivió hasta el día de hoy y que muestra otra visión. Entonces ahí también tenemos diferentes soportes, diferentes contenidos, diferentes idiomas que nos van a ayudar a reconstruir la historia de Schillmeyer, Rachman, pero también nos va a ayudar a construir la historia de aquellos que compartieron los diferentes campos con él, aquellos que estuvieron en diferentes lugares con él, y a partir de esto vuelvo a lo inicial, a la importancia de los archivos, a la importancia de los archivos de todo tenor, el archivo de una casa, los archivos de los archivos institucionales, los archivos estatales, y esta idea y repetir este punto fundamental que tiene que ver con la triple función, que son memoria, que son historia, pero también son garantía del ejercicio de derechos. Y estas entrevistas de Meyer Rachman nos muestran todo eso en su conjunto.
habla de la historia del genocidio nazi, habla de la memoria de este sobreviviente y la memoria de aquellos que fueron perseguidos por el nazismo, y también la garantía del derecho a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho a la justicia. Eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, Samantha. El tema del patrimonio cultural como fuente de derecho, también tiene una relación directa con los contenidos del curso en cuanto a las distintas funciones del idioma en distintas etapas históricas. Veíamos en una de las clases de ayer cómo las ideologías lingüísticas van cambiando, cómo se posiciona los hablantes en distintos periodos históricos, y este es otro ejemplo muy claro de cómo los documentos nos cuentan muchas más cosas, además de la interpretación del texto, que es el testimonio del hablante. Muchísimas gracias, Samantha. Y si estás listo, Enrique, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Silvia Hansman. Gracias por la invitación. Es de verdad es un privilegio poder participar en esta clase, y gracias también a Juditel, que es un gusto compartir con Sandra Moresco, con Samantha Casareto, con quien en efecto estamos trabajando muy de cerca aquí en el CEDIJUM. De hecho, en un rato más tenemos una reunión virtual casi terminando la clase, pero bueno, me gustaría pues aprovechar el espacio para contarles la experiencia de este Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que además, a decir verdad, se creó en buena medida, y lo contamos siempre en las visitas que se hacen aquí en la institución y demás, se creó en buena medida gracias al registro de la memoria del mundo, así que me parece que queda bien hablar de la institución y el impacto, por supuesto, que ha tenido este registro en el caso nuestro. Les cuento, a grandes rasgos, voy primero a establecer algunos aspectos sobre la comunidad judía de México para entender justamente los orígenes de esta institución. Un poco más adelante les comparto también pues una selección de imágenes que irán corriendo sobre lo que es el centro de documentación, la sede, algunos de los documentos que tenemos. Me gustaría francamente detenerme sobre cada uno, pero bueno, el tiempo apremia. Así que les cuento en términos generales. La comunidad judía de México es una comunidad que está conformada digamos, está dividida en distintos sectores. 4 de las comunidades judías que existen en México se distinguen entre ellas por el origen de sus miembros, es decir, históricamente se fueron separando de la primera comunidad judía en función principalmente de las diferencias que había entre judíos del Medio Oriente, judíos de Europa Oriental, Europa Central, los judíos de la zona del Mediterráneo, etcétera. Y bueno, posteriormente se crearon también otras comunidades, 2 comunidades más, que se distinguieron de las primeras 4 que menciono por su filiación religiosa. Estas 2 comunidades son comunidades conservadoras, no ortodoxas, como el caso de las primeras comunidades. Pero explico esto de la separación entre las distintas comunidades porque tiene un impacto significativo sobre lo que es nuestra institución, debido a que el origen del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, la institución que me honro dirigir y de la que les voy a hablar, su origen se remonta a principios de los años 90, cuando uno de los sectores de la comunidad judía, solamente uno, que era el sector Ashkenazi, fundó un archivo histórico, creó su propio archivo histórico, el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi, cuando a propósito de un aniversario, iba a ser el 70 aniversario entonces de esta comunidad, la comunidad Ashkenazi, por cierto, es a la que yo mismo pertenezco, iba a cumplir 70 años y pues se planeó, como creo que es muy frecuente en la colectividad,
escribir un libro conmemorativo, ¿no? Por este aniversario, así que para escribir el libro comenzaron a reunir los documentos y de alguna manera rescatarlos de los sitios en los que se encontraban, y en este proceso de ir rescatando documentos, pues salió a la luz justamente que se encontraban muchos de ellos en un estado de deterioro, que no se habían conservado físicamente y por supuesto que no se estaban preservando para la posteridad, de modo que este proyecto de escribir un libro histórico terminó realmente no solamente en una serie de libros, 7 tomos para ser exactos, sobre la historia de la comunidad ashkenazí, pero sobre todo culminó en el año de 1993 con la creación oficialmente del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí, este archivo histórico. Ahora, la historia de este centro de documentación, bueno, fue obviamente desarrollándose. El centro de documentación fue creciendo, fue recabando más y más información por una parte institucional, lo que tendría que ver con las actas, las minutas, la información, diría, de la propia comunidad, de sus instituciones, de las sinagogas, de los colegios, pero también con la ventaja de ser un archivo privado, y a propósito de lo que comentaba Samantha hace un momento, con la ventaja de ir reuniendo también documentos particulares de las familias, de los individuos, todos esos documentos que están en los cajones de la casa, de las casas particulares de cada uno, que no pensamos por lo general que sean parte de, o que formen parte de la memoria colectiva, en este caso de la comunidad, pero sí lo son. Esos documentos que todos tenemos en casa, que de alguna manera completan el rompecabezas de la historia, ya sea de la comunidad a la que pertenecemos, incluso de nuestro país, etcétera. Las fotografías, la correspondencia. Entonces, se fue desarrollando este centro de documentación ashkenazí. Con los años obtuvo el premio al mérito archivístico aquí en México, en el Archivo General de la Nación. Y como ya mencionaba Sandra, pues la colección entró o quedó registrada en la memoria del mundo, primero en el registro nacional, que en efecto existe en México, y regional, y a partir del 2009 en el registro de la memoria del mundo internacional. ¿Cómo impactó eso al Centro de Documentación Ashkenazí? Pues en realidad, gracias a este registro fue que de alguna manera, por los criterios que se tenían que cumplir, no solamente para entrar al registro, sino una vez que ya se tenía el registro, para garantizar justamente la preservación de estos documentos, pues comenzó un proceso de institucionalización. Es decir, existía como institución evidentemente, pero era una institución que hasta entonces estaba creada por el interés de un comité, de un grupo que había rescatado documentos, y con el apoyo de una comunidad. El registro de la memoria del mundo le dio, por supuesto, otro carácter al centro de documentación. Había de alguna manera que cubrir ciertas garantías justamente de preservación. Se estableció una mesa directiva, un patronato en el caso del centro de documentación, un comité académico, y este proceso de institucionalización llevó finalmente a que en el año, a partir del 2014 y oficialmente en el año 2015, todos los sectores de la comunidad judía se unieran para fundar un archivo histórico, un solo archivo histórico. A ese nivel puedo decir, puedo transmitirles el impacto que ha tenido el registro de la memoria del mundo. Básicamente, la creación misma de esta institución, tal como existe en la actualidad, se debe, pues en parte, justamente como el detonador, podríamos decir, del Centro de Documentación del CEDIHUM que existe actualmente, fue el registro de la memoria del mundo para la colección Ashkenazí. Así que se unieron todos los sectores que fueron, cada uno de ellos escribiendo su propia historia por separado, pero que habían llegado finalmente a la conclusión de que era tiempo de preservar la memoria histórica de cada uno de ellos bajo el mismo hogar, en la misma institución. Así fue como se creó esta institución. Les voy a presentar, bueno, como les comento, voy a compartir pantalla para que vayan viendo algunas imágenes. Las primeras tienen que ver con la sede del Centro de Documentación, para que vean dónde se encuentra, en una sinagoga de uno de los sectores, un sector alepino, los judíos de Alepo de Siria, una sinagoga que se remonta al año de 1930,
y que hoy día forma parte del centro de documentación, las oficinas, etcétera, y posteriormente en la selección de imágenes verán también algunos de los documentos, y mientras continúo comentándoles justamente ahora sobre el tema precisamente de los documentos que obtuvieron, o algunos de los cuales forman parte de la colección de la memoria del mundo, y que están íntimamente vinculados no solamente con el Yiddish, pero también con un aspecto importante que ya mencionaba Samantha, que tienen que ver justamente con el hecho no solamente de reconstruir los eventos históricos, sino también, pues de alguna manera, reconstruir la cultura, en este caso una cultura sobre la que pesó la amenaza de aniquilación, ¿no? de extinción. Así que bueno, les comparto pantalla y continuamos sobre este tema. No sé si se ve en la pantalla, sí. Sí, perfecto, Enrique. Perfecto. Bueno, ahí va a ir corriendo mientras les cuento un poco que entre los documentos que forman parte de la colección Ashkenazi, que entraron justamente en el registro de la memoria del mundo en los 3 niveles, por cierto que fue la primera ocasión en ese entonces en México que una colección quedaba en el registro tanto nacional como regional e internacional a partir del 2009, y una de estas colecciones es la colección de libros. Estas fotografías, como les comenté, son parte de la sede de lo que es el Centro de Documentación. Espero que quienes tengan la oportunidad de estar en la Ciudad de México no dejen de visitarnos. Y bueno, entre los documentos que se encuentran en la colección, en el registro de la memoria del mundo, están los libros, la colección de Offenbach, que son estos libros que fueron recuperados al término de la Segunda Guerra Mundial. Fueron encontrados junto con las obras de arte, libros que habían sido robados de las comunidades, incluso en algunos casos de las familias, de las casas, y que al término de la guerra fueron clasificados. No había en los años subsiguientes, pues propiamente comunidades o suficientes comunidades en Europa para restituirlos. La mayoría de los libros no estaban identificados. Hay que considerar también que los propietarios de los libros, en muchos casos, pues habían sido aniquilados en el Holocausto. Así que como parte de un proyecto alrededor de 1950, se decidió buscar comunidades judías en el resto del mundo que aceptaran los libros de estas colecciones. En el caso de México se aceptó un lote de 1000 libros. Bueno, después de algunos temas, de alguna correspondencia algo burocrática, finalmente los libros que se han recuperado hasta el día de hoy, de los que llegaron justamente como parte de ese proyecto, se encuentran en el Centro de Documentación, forman parte de la colección. Y es importante esta colección, me parece, porque también es un ejemplo, es una prueba fehaciente de lo que ya se mencionaba justamente acerca de que se recupera no solamente la historia propiamente de los eventos ocurridos, sino también pues la cultura que estuvo en riesgo de desaparecer. En este caso, a mí me da de pronto la impresión, y creo que también en buena medida gracias al proyecto que estamos emprendiendo con Samantha y con el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, que evidentemente es de tal magnitud la tragedia humana que aconteció en el Holocausto, que muchas veces se pasa por alto, o de alguna manera se ensombrece otra tragedia que también tuvo lugar, y fue el intento, en algunos casos incluso vale decir, digamos, el éxito que tuvieron con la aniquilación de una parte de la cultura de los judíos, no solamente con la aniquilación física de las personas, sino también el intento de aniquilar su cultura. De pronto, por cada libro en Yiddish que se puede recuperar en la actualidad, pues habrá decenas de libros que fueron destruidos, ¿no? También ese libro, de alguna manera, un libro en Yiddish de la época, es un sobreviviente entre otros libros que no lo lograron, y que forma parte de este intento de aniquilación cultural. Libros en Yiddish, por ejemplo, que no tienen que ver necesariamente con el evento, libros en Yiddish a lo mejor de hace 200 años o 150 años, o que no tienen una temática relativa, por supuesto, al Holocausto mismo, pero que forma parte de reconstruir esa cultura que estuvo en riesgo de desaparecer. Y bueno, es parte justamente de los libros que tenemos en el Centro de Documentación
también como en algunos de ellos forman parte de la colección de la memoria del mundo. Y bueno, me gustaría mostrarles un libro. No tienen aquí algunos otros ejemplos de los documentos. Como ya decía también Silvia al inicio, es todo un tema el documento hoy día, no es solamente una carta, un expediente de papel, de textual, en muchos casos, por supuesto, las fotografías, las películas, también los objetos. Se ha vuelto todo un tema en los centros de documentación y en los archivos históricos, justamente la discusión acerca de qué objetos que sí forman parte del patrimonio pueden o no conservarse físicamente, a veces incluso por una cuestión de espacio. Pero bueno, como ven, aquí hay una diversidad de documentos, fotografías, películas, audios, periódicos, por supuesto, en la hemeroteca, los libros mismos de la biblioteca que forman parte del patrimonio del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, el documento del que me gustaría hablarles, que les voy a mostrar en un momento más, es un libro en yiddish, por supuesto, un libro escrito por un poeta, uno de los poetas, de los 3 poetas más importantes en yiddish que hubo en México, un judío bueno, aquí estas imágenes son ya de algunas de las actividades que llevamos a cabo en el Centro de Documentación. Organizamos, entre otras cosas, la Feria Internacional del Libro Judío. Y bueno, dejo de compartir pantalla para mostrarles el libro de este poeta, de Itzhak Berliner. Perdón, no sé si lo alcanzan a ver. Son poemas en yiddish. El poeta Itzhak Berliner, que nació en 1899, llegó a los 22 años a México. Se dedicó, como la mayoría de los judíos en la necesidad, pues básicamente era un vendedor ambulante, pero bueno, no dejaba su pasión por la literatura, así que escribió varios libros. Y lo que hace en particular a este libro, además de que toca temas relativos a México, es de alguna manera en estos poemas lo que se puede leer en yiddish, pues es la impresión de un judío polaco recién llegado al país, la impresión que tiene del país en yiddish. Entonces son poemas que tratan sobre, no sé si están familiarizados, pero bueno, son sobre algunos sitios, por ejemplo, característicos de la Ciudad de México. El libro se llama, de hecho, Die Stadt vom Palaz, en la ciudad de los palacios, y se refiere a la Ciudad de México, y hay poemas que tratan sobre el barrio Bravo de Tepito, sobre Xochimilco, sobre los volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, en fin, Coyoacán, sitios característicos de la ciudad, un poco la impresión que le daba el colorido, también de pronto la impresión que tuvo sobre las condiciones sociales y económicas, el impacto que tuvo en él de buena parte de la población. Y en un momento dado tuvo supongo que la suerte, la fortuna de conocer al famoso muralista Diego Rivera, y se conocieron en el Partido Comunista. En ese entonces Diego Rivera estaba buscando justamente una frase en yiddish para uno de sus murales, y bueno, entablaron una amistad. El poeta del que estoy hablando es Itzhak Berliner. Itzhak Berliner y Diego Rivera entablaron una amistad, y es así como una de sus obras, esta de Die Stadt vom Palaz, se entiende los poemas en yiddish, pero los dibujos, las ilustraciones son de Diego Rivera. Entonces es un libro muy singular, en realidad característico, que tiene, como les digo, los poemas en yiddish por una parte, y las ilustraciones. Creo que no me ayuda mucho al fondo de pantalla, pero bueno, es lo que quería mostrarles, uno de los documentos, como tantos otros que, como les digo, ojalá tengamos en alguna ocasión la oportunidad de mostrar, sea virtualmente o mejor todavía, si tienen oportunidad alguna ocasión que estén en la Ciudad de México, de visitar el Centro de Documentación. Muchas gracias. Y gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad, el caso del Centro de Documentación del CIDIJUME es un caso paradigmático, porque no solamente que nos muestra el patrimonio cultural, el poder del patrimonio cultural, no como información, sino de convocar a sectores de una comunidad que se encontraba fraccionada, separada, en proyectos diversos, y lograr generar una identidad, un proyecto conjunto que logra, después de tantos años, reunir a una comunidad. Creo que nos muestra el poder del patrimonio cultural cuando hay
personas que hacen cosas por el patrimonio cultural. No es, como decía Sandra, no es algo automático, no es, el patrimonio cultural no es el valor intrínseco de un objeto o de un documento, sino es lo que la gente hace, cómo lo reúne, cómo lo conserva, cómo lo comunica. Y bueno, te agradezco muchísimo, Enrique, porque es una lección que no tiene, o sea, no tiene comparación, es una lección muy importante para todos los que nos dedicamos al patrimonio cultural. Y aparte, el objeto que nos trajiste para cerrar la presentación, nos cuenta, además del contenido artístico, nos cuenta de este encuentro entre culturas y de cómo se relacionan y cómo se enriquecen el yiddish, el español, el arte europeo con el arte americano, en formas inesperadas, ¿no? Porque y esa es la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Estamos como muy cerca de la hora, entonces yo les quería compartir solamente la experiencia de Ivo, lo voy a hacer muy breve, seguramente que vamos a tener más adelante en el curso la oportunidad de profundizar. Ivo se embarcó en el 2017 en este proceso de nominar a un corpus documental al Registro de Memoria del Mundo. Y lo que hicimos fue trabajar desde Ivo, pensar justamente en esta situación de encuentro entre culturas, y la propuesta fue un grupo de 7 grupos documentales, cada uno con su valor único y con su especificidad, que en conjunto nos mostraban valores, características y situaciones vividas por distintas olas migratorias hablantes de yiddish en América del Sur. Y lo que buscamos fueron justamente archivos y colecciones que tuvieran información o que nos contaran no específicamente la historia de la inmigración judía en la Argentina, sino estas relaciones entre las distintas comunidades migrantes, porque hubo inmigración judía en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, y si bien en algunos aspectos estas inmigraciones eran parecidas, en otros aspectos tenían sus características propias. Uno de los archivos que propusimos era el archivo de la Sociedad de Protección de Mujeres y Niñas Judías, Ezras Noshim, que documenta las iniciativas de protección de las mujeres y las niñas migrantes, que son mujeres y niñas que tuvieron que enfrentarse con el tráfico de personas, que vivieron situaciones de abandono, que vivieron violencias familiares. Son el tipo de archivos que no suelen identificarse con los archivos institucionales y con los archivos comunitarios. Presentamos el epistolario de Leike Gilinska y Tzalel Blitz, que nos permitían ver la vida personal e intelectual de una pareja de militantes, y en su itinerario migratorio seguir una relación personal a través de las cartas que se mandaban. Incluimos el archivo Moscovich, que es el archivo que incluye los legajos con las declaraciones y los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a Latinoamérica, y que también incluye sus formas de organización,
y los esfuerzos que ellos hicieron para generar conciencia en la sociedad argentina de lo que les había pasado durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. No me voy a dedicar en detalle a cada uno de los archivos, pero el último archivo que voy a mencionar es el archivo de la Sociedad de Actores y Actrices, que después cambió de nombre a la Sociedad de Artistas Israelitas de Argentina y de Uruguay, que fue un organismo creado para defender los intereses laborales de los trabajadores del teatro yiddish, y también de velar por la característica y la calidad, digamos, de las producciones teatrales. Entonces, en conjunto, estos grupos documentales dan cuenta de prácticas sociales que son originales de la región latinoamericana, da cuenta de los contactos lingüísticos, de cómo circulaban las ideas culturales, las ideas políticas, y bueno, estas colecciones están en Ivo hace décadas, pero bueno, otras también fueron incorporadas más recientemente. Pero creo que el trabajo, el ejercicio de explicar y de encontrar estas relaciones regionales hicieron que por un lado, institucionalmente veamos con otros ojos a las colecciones, y que también podamos entender cómo se relacionan con otros archivos y otras instituciones patrimoniales de la región. Veíamos que Enrique nos mostraba el archivo, la colección que entró en el Archivo de México después de la Segunda Guerra Mundial, este proyecto de reconstrucción cultural que fue organizado por intelectuales de vanguardia en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de restituir primero los materiales documentales a las personas, las familias o las instituciones de las cuales habían sido extraídos, y después incorporándolos a colecciones de otras organizaciones en otros países, y les quería mostrar cómo están identificados estos materiales. Este es el sello del proyecto de reconstrucción cultural. No sé, Enrique, si en México tiene la misma apariencia, la misma identificación. Perdón, no alcancé a ver bien el sello, discúlpame. No, es interesante, ¿no? En el caso de México hay sellos de Offenbach, en algunos casos identificados porque tienen el sello de los nazis, de que estuvo en poder de los nazis. Pero claro, no había otro, visto. Claro, este es un lote de documentación que aparte fue muy importante para el archivo Ivo. O sea, por un lado fue muy importante simbólicamente, porque fue una restitución de materiales que tenían un valor simbólico con respecto a la recuperación de la cultura. Pero por el otro lado también trajo materiales como libros publicados, que la decisión que tomó Ivo es incorporarlas a las distintas secciones. Quienes tengan clase con Esther, después pregúntenle, porque ella les puede contar que estos materiales, antes del atentado a la AMIA, estaban incorporados a las distintas secciones y estaban en uso para el estudio, en uso para la investigación. Hubo todo un debate y todo un conflicto, una crisis, con respecto a cómo iban a funcionar estos materiales. Si los materiales iban a estar cerrados como objeto de memoria, como objeto simbólico, o se iban a poder usar. Y bueno, entre esas decisiones se tomó de que esos materiales puedan ser usados para la investigación. Lo que les voy a mostrar, porque ya estamos muy pasados del tiempo, en clase lo vamos a analizar un poquito más, es un libro que es
Briefsteller es un libro editado en 1827 que tiene modelos de cartas para que las personas aprendan a escribir correspondencia. Entonces tiene modelos de carta a los padres, tiene modelo de carta a los comprometidos, y tienen la misma carta en yiddish y en hebreo. Muchos de estos briefstellers, de estos manuales para la compilación de cartas, se usaban también para aprender el idioma que faltaba. Entonces, si la persona sabía yiddish, a través del briefsteller podía aprender a escribir en hebreo y viceversa. Bueno, en clase ya vamos a pasar un poquito más, les muestro simplemente si se alcanzan a ver, que tienen la carta en hebreo. Y bueno, quiero dejar aunque sea unos minutitos, yo de hecho voy a cortar mi ponencia para que podamos hacer algunas preguntas. Gracias, Silvia, Enrique, Samantha, Sandra. Silvia, vos al principio dijiste, es la mesa más pulenta, ¿no es cierto? Y sí, así es. Mira, les comento, como algunas preguntas las fuimos contestando, las fuimos respondiendo en el mismo chat, y la única que quedaría en estos momentos, que Felisa pregunta, ¿qué es la Moulac? Cualquiera de ustedes, si lo puede responder. Sandra, ¿querés responder? Sí, por supuesto. Moulac es digamos, es la sigla de Memory of the World de América Latina y Caribe en inglés, y para abreviar, como es tan larga, en general le decimos MOULAC, porque MOU es el programa internacional, es el programa en general, digamos, ¿no? Memory of the World, y MOULAC es el programa para América Latina y el Caribe. Gracias, Sandra. Y Nora le pregunta a Enrique, en la época de la edición de la Ciudad de los Palacios, más o menos ¿cuántos pisos tenían las casas de esa zona? Bueno, la Ciudad de los Palacios se refiere a toda la zona de la Ciudad de México. La época de la edición es 1936. Es el año, en realidad, de la publicación de la Ciudad de los Palacios. Gracias, Enrique. Tengo ahí, la camarita me está temblando. Si alguno de ustedes, 4 profesionales que estuvieron presentando estas maravillas en la mesa, si a alguno le quedó algo por decir, y si no, vamos a pedirle a la gente que mañana volvemos con las clases de Yiddish y con las clases de cultura al mediodía, y el miércoles que viene nos encontramos en la clase siguiente de los miércoles, ¿sí? Me gustaría, si me permiten, agregar algo anecdótico, pero me parece fascinante, justo sobre lo que comentaba ahora Silvia, que tiene que ver con estos libros de Offenbach, que en efecto, además, cuando se toma la decisión de reconstruir culturalmente el judaísmo, la mayor parte de los libros van al Yivo, una parte de Nueva York, otra parte de Israel, porque es 1950, ya se había fundado el Estado. Pero bueno, una de estas experiencias que se dan en los archivos históricos, que a veces se hace, me parece también como trabajo de arqueología, ¿no? Va uno descubriendo tesoros que uno no tenía identificados, a pesar de que llevaban años en los archivos. Nos ocurrió, me parece, hace un par de años, con el archivo de Offenbach, una chica de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo una tesis, una chica muy jovencita haciendo su tesis de licenciatura sobre el tema de los libros de Offenbach. Y nos hizo ver, digamos, que en el archivo la correspondencia con la Jewish Cultural Reconstruction, con la organización encargada justamente de la reconstrucción cultural judía, que fue con la que se trató todo el tema del lote de libros y demás. Venía firmada por la secretaria ejecutiva de esa organización, que en 1950, cuando es la carta,
era Hannah Arendt, así que teníamos esta carta original, más de una en realidad. La correspondencia viene firmada por Hannah Arendt muchos años antes de que se convierta en Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, los trabajos, digamos, sobre el totalitarismo, etcétera, ¿no? Entonces, tantos años en realidad que estuvieron en los archivos, que pasaron del archivo del Comité Central al Centro de Documentación Ashkenazí, posteriormente al CEDICUM, y finalmente fue pues descubierto alguna vez por una chica de licenciatura. Era también un valor de este acervo, no solamente los libros, sino también la correspondencia firmada, insisto, por Hannah Arendt. Vale la pena decir también que en un costado de la correspondencia aparece la mesa directiva de la organización, y entre los que aparecen en esa mesa directiva se encuentra también Gershom Scholem, que estuvo involucrado en el proyecto también de reconstrucción cultural judía. Una anécdota parece que cierra de manera interesante todo este tema de los libros de Offenbach. Gracias, Enrique. Bueno, estas Muchísimas anécdotas, gracias. así como el libro, perdón, Silvia, el libro que mostraste de Berliner con Diego Rivera, es una muestra de la diversidad cultural que cada uno de los seminarios llevamos adelante. No me queda más que agradecerles muchísimo de todo corazón a Sandra, Samantha, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue muy, muy interesante. Estudiantes, a descansar porque hemos tenido hoy un día larguísimo. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana para los cursos de idioma. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.